Pensamos que lo que tenemos son pequeños robots o pequeñas maquinitas que producen miel, ¿verdad? Y ahí es donde perdemos todo el sentido, así como pensamos que el suelo es un sustrato y que las plantas son máquinas de producción de frutos. Porque nos pasa mucho, pasa en todos los ámbitos, pasa a los ganaderos y nos pasa a los apicultores, que muchas veces entendemos a la colmena de la piquera hacia adentro. Es decir, nos concentramos en la colmena, nos concentramos en la abeja, pero ignoramos lo que está pasando alrededor. Y esa es la definición de un superorganismo. Es un animal, es un organismo complejo, compuesto por una serie de individualidades que son interdependientes y que no tienen existencia propia, no tienen existencia individual. A ese es el nivel de degradación que hemos llegado en la apicultura, y ese nivel de degradación tiene que ver con que hemos errado el camino desde hace muy atrás y no hemos entendido realmente cómo funciona este animal. Se habla de la enjambrazón como un problema, como un error, como un problema genético. ¿Cómo podríamos nosotros empezar a reorientar ese manejo de nuestras colmenas de forma responsable? Dice que si las abejas desaparecen, a la humanidad le quedan pocos años de vida. Y más allá de ser una frase que guarda una verdad absoluta, nos demuestra que las abejas son el pulso de los ecosistemas. Hoy hablamos con Emanuel Canales, un apicultor chileno que ha dedicado su vida a la apicultura y a demostrar que no solamente debe ser sostenible, sino que también puede ser regenerativa. Nos muestra el camino de cómo nosotros podemos pasar de una agricultura convencional a una agricultura regenerativa y con conciencia. Esto es Agrobiota Podcast, un podcast en donde hablamos de agricultura, sostenibilidad, saberes ancestrales, agronegocios, microbiología, por supuesto, y un par de cosas más. Mi nombre, Paula Rojas. Soy microbióloga industrial, productora de bioinsumos, productora agrícola, y estoy aquí para compartirte nuevas herramientas, claves que puedes poner en práctica en tu proyecto agrícola para que tengas una mayor producción, una producción más resiliente, más productiva, más eficiente, pero sobre todo consciente. Y damos la bienvenida entonces a este episodio. Hola Paula, muchas gracias, encantado. Muchísimas gracias por estar aquí. Queridos bioproductores, fíjense, Emanuel está, como ya lo notaron, estás en Chile, ¿verdad, Emanuel? En este momento. Y en el sur de Chile. Perfecto. Y nos conocemos con Emanuel por culpa de Lucas Andriani, que estuvimos hablando precisamente de todos estos ecosistemas y la importancia que tiene las flores, todo el tema de paisajes ecológicos y cómo podemos nosotros trabajar con ellos. Y aquí viene una interacción muy importante para la parte agrícola, que es toda la importancia de los polinizadores. Y aquí no solamente hablaríamos de abejas, sino también de distintos insectos y de algunos animales que cumplen con esta función. Y para abrir esta temática, Emanuel, tú que eres productora agrícola y que llevas un montón de tiempo hablando de apicultura, me gustaría que nos contaras aquí a todos en este episodio, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál ha sido el trabajo que has venido realizando y por qué hablas de apicultura regenerativa? Está ya con esas dos preguntas, Cumplimos todo espacio. vas a tener que hacerme callar. La primera es corta. Bueno, yo soy apicultor, soy productor desde hace 20 y pico años, 23 años más o menos. Em, y además de trabajar, bueno, el pilar, el centro, la columna vertebral de mi actividad tiene que ver con las abejas, pero claro, es un poco el día a día transcurre en todo lo que tiene que ver con el campo, ¿no? Los árboles, el pasto, otros animalitos, qué sé yo, las podas. em, y además trabajo como, como divulgador, como investigador y divulgador, asesorando proyectos, trabajando con apicultores en muchos ecosistemas distintos.
Estos últimos años he concentrado mi trabajo en distintas regiones de Chile, distintas provincias de Argentina y recientemente ya trabajando con algunos colegas también en España. Eh, Cosa que es una fortuna porque me ha permitido poder entender las relaciones entre las abejas y el ecosistema en distintos contextos agroclimáticos. Hay lo que genera variaciones y te permite tener una comprensión por ahí capaz que un poco más profunda del proceso. Este, los primeros 10 años de trabajo los realicé únicamente en un ecosistema en la zona central de Chile, en el secano interior, un ecosistema con una estación seca muy prolongada y muy seca además. Este, mm, y durante esos 10 años fui desarrollando una metodología, y yo pensaba que esa era la metodología, ¿no? Pero luego, por circunstancias diversas, me mudé al sur, a un ecosistema contrario, tenía una estación húmeda muy prolongada, un invierno largo, muy lluvioso, muy frío. Habían otros elementos en el ecosistema que no estaban en el secano. Y se me vino todo abajo, fue terrible. O sea, todas las certezas que yo tenía, el sistema que yo tenía construido, que funcionaba muy bien en un determinado ecosistema, resulta que me cambié de ecosistema, misma raza de abeja, qué sé yo, y se me generó un descalabro terrible. Y eso fue importante porque me permitió eh, centrarme un poquito más en las relaciones que establecen las abejas con el ecosistema más que en la colmena en sí, ¿no? Porque nos pasa mucho, pasa en todos los ámbitos, pasa a los ganaderos y nos pasa a los apicultores, que muchas veces entendemos a la colmena de la piquera hacia adentro. Es decir, nos concentramos en la colmena, nos concentramos en la abeja, pero ignoramos lo que está pasando alrededor, y muchas veces ignoramos, que es algo, es algo central en la apicultura regenerativa, que la colmena es un reflejo del comportamiento de la vegetación en angiosperma. La colmena es un reflejo de la pastura, la colmena es un reflejo de la salud del ecosistema. Entonces, cualquier movimiento que suceda afuera repercute inmediatamente en una reacción dentro del organismo colmena. A partir de esa transición, a partir de ese descalabro que se me generó, empecé también a tener la oportunidad de trabajar con distintos productores en distintos ecosistemas y bueno, fue yo creo un impulso importante para la adaptación que permitió desarrollar la apicultura que practicamos hoy. ¿Qué es la apicultura regenerativa? Tiene que ver un poquito con la segunda pregunta. La apicultura regenerativa, porque claro, las palabras, uno le puede poner regenerativo a cualquier cosa y lamentablemente eso es algo que está sucediendo últimamente. La palabra se empezó a poner de moda y entonces ahora hasta los teléfonos pueden ser regenerativos porque se vacían los conceptos de contenido. Eh, La apicultura regenerativa, para tratar de explicarlo en breve, la apicultura regenerativa tiene tres pilares, ¿no? Uno es la comprensión de la colmena como un superorganismo. Es decir, a ver, retrocedo. Una característica central de los métodos regenerativos de trabajo con el ecosistema o con la agricultura tiene que ver con entender los procesos de la naturaleza, entender los ciclos, ¿no? Entender el comportamiento de la naturaleza y trabajar de acuerdo a estos ciclos y de acuerdo a estos comportamientos. Es decir, trabajar a favor de la naturaleza y para eso hay que entender más o menos cómo funciona, que ya es un desafío bastante importante. Em, y en este caso, la apicultura regenerativa intenta intervenir en la colmena conociendo y respetando sus propios procesos, ciclos y comportamientos. Para poder respetar estos procesos, ciclos y comportamientos, primero hay que entenderlos. Mm. Y ahí tenemos una diferencia bastante radical, tal vez con la mirada más convencional de la apicultura, que plantea que la colmena es una sociedad, ¿no? Plantea que la colmena es una sociedad y plantea que la abeja es un insecto social. Eh, entonces, ¿qué pasa? Eso en un momento determinado se establece. Hay que tener mucho cuidado con eso porque
hay cosas que se establecen, ¿no? En un momento determinado, en un momento se dice, bueno, las colmenas, la abeja es un insecto social, la colmena es una sociedad, las abejas son insectos de uso social. Está buenísimo, está bien. Pero el problema es que esos conceptos nos tienden una trampa que no nos permiten entender la naturaleza del ser con el que estamos trabajando. La abeja no es un insecto social y la colmena no es una sociedad. Si entendemos la colmena como una sociedad, entonces la abeja es el individuo sobre el cual nosotros tenemos que estar trabajando. Y en términos metodológicos y técnicos eso nos induce a cometer una serie de errores, por ejemplo, temporales, ¿no? En términos de, o sea, cuando tú trabajas con un animal, tú tienes que entender que cualquier intervención, cualquier elemento que tú introduces, un alimento, un sustituto, un medicamento, eh, todo eso va a repercutir en la vida de ese organismo, ¿no? Entonces, si tú trabajas con la abeja como individuo, esa repercusión tiene un plazo de 4 semanas, de 6 semanas. ¿Qué es lo que, en tu concepción, qué es lo que vive una abeja individual en la época productiva? Pero si tú entiendes a la colmena entera como el animal con el que estás trabajando, que es lo que es, que en realidad es lo que es, entonces las repercusiones de tus acciones ya no las mides en 4 semanas o 6 semanas, las mides en 2, 3, 4 años, que es lo que muchas de nuestras intervenciones tardan en generar un impacto evidente, ¿no? Que se manifiestan a través, por ejemplo, una mortalidad por no se me hacerá nada, la aparición de una bacteria que te pudre la cría, en fin. Eh, entonces, el individuo, una sociedad, es una organización entre distintos individuos que son biológicamente autónomos, pero que se organizan para funcionar mejor, para ser más eficientes, para tener una ventaja, ¿no? Pero tienen existencia individual propia, autónoma. La abeja no tiene aquello. La abeja no puede vivir separada del organismo al que pertenece. Y esa es la definición de un superorganismo. Es un animal, es un organismo complejo, compuesto por una serie de individualidades que son interdependientes y que no tienen existencia propia, no tienen existencia individual. La abeja no tiene existencia individual, la colmena no es una sociedad, y mucho menos es un ejemplo, por favor, para la humanidad. Cuando se habla que la colmena es un ejemplo para la humanidad, que deberíamos funcionar como abejas, a ver, una colmena es si la vemos como una sociedad bastante dictatorial, en el que las libertades individuales no tienen existencia. Es decir, nace una abeja con una malformación o con un problema de salud y es ejecutada, digamos, es expulsada de la colmena para que muera de frío y hambre. Ese ejemplo para la sociedad humana yo no lo quiero. Pero lo que pasa es que la colmena, al no ser una sociedad, sino que un organismo, y al ser cada abeja una especie de célula que compone este organismo, obviamente, si una célula no funciona, tiene que ser desechada por el organismo. No podemos observar a la colmena como una sociedad. Entonces, el primer pilar de la apicultura regenerativa es superorganismo colmena. Es decir, observamos a la colmena en su conjunto como el animal con el que estamos trabajando y eso nos permite empezar a identificar cuáles son sus ciclos, sus procesos, sus comportamientos y su forma de relacionarse con el entorno. Por ejemplo, nos permite entender el ciclo reproductivo, nos permite entender, y esto es muy importante porque es muy grave, es decir, la apicultura convencional ha generado un nivel de degradación en las colmenas que ha llegado a tal nivel que no son capaces muchas veces de sobrevivir un año sin nuestras intervenciones, sin dar los medicamentos. Se busca, por ejemplo, colmenas que no enjambran. Se habla de la enjambrazón como un problema, como un error, como un problema genético. Y resulta que la enjambrazón constituye la reproducción del organismo colmena. La colmena se reproduce a través del enjambre. Es como si dijéramos, no, quedarse embarazada para una mujer es un error genético. Como si fuéramos un criador de vacas que dice, no, mis vacas se preñan. No, no, es un error, yo quiero vacas estériles. ¿De qué estamos hablando? ¿A dónde vamos con todo esto? A ese es el nivel de degradación que hemos llegado en la apicultura y ese nivel de degradación tiene que ver con que hemos errado el camino desde hace muy atrás y no hemos entendido realmente cómo funciona este animal.
Sí, creo que eso que mencionas es un golpe importante a tener en cuenta, y no me refiero a golpe en cuanto sea algo negativo, sino que nos hace caer en la realidad de las cosas, ¿no? Porque, en definitiva, de las cosas que estabas diciendo, me cala mucho el hecho de decir: "Es que es una sociedad y deberíamos mantenerlo de esa manera", y lo que tú dices es, claro, lo estamos diciendo desde el desconocimiento de cómo se comporta, no el individuo, sino el organismo colmena como tal. Y es algo que nosotros, por ejemplo, en biodinámica hablamos mucho cuando hablamos del organismo finca y que cada una de las partes cumple una función realmente importante y que nosotros, al entrar en juego dentro de esa dinámica de este organismo, deberíamos tener la capacidad de mejorar. Pero claro, cuando tú dices un enjambre es algo que se ve mal, pero lo vemos mal porque no nos genera el beneficio económico o lo que nosotros queremos que pase con ese organismo. Y ahí es donde empezamos a quitar el hecho de cuál es realmente la naturaleza que está detrás de un comportamiento animal y de un comportamiento de un organismo que a fin de cuentas para nosotros es algo negativo, pero que tiene todo el sentido, que nos vamos o romantizamos mucho un tema, o también lo volvemos un problema donde no lo hay. Y en este caso, Emanuel, ¿cómo cómo nosotros como productores agrícolas y para quienes, somos entusiastas de la apicultura, ¿cómo podríamos nosotros empezar a reorientar ese manejo de nuestras colmenas de forma responsable? Porque claro, no es el hecho de decir que está mal que trabajemos con las abejas. El problema es que nos hemos desfasado completamente de tal vez de trabajar con este organismo y con estos individuos con el respeto que se debe trabajar con un animal, ¿no? Esto es algo que teníamos en una conversación, en un taller que hicimos de herbolaria, al que asistimos, y entonces nos decía Vincent, nos decía: "Desaparecimos", o sea, pensamos que lo que teníamos son pequeños robots o pequeñas maquinitas que producen miel, ¿verdad? Y ahí es donde perdemos todo el sentido, así como pensamos que el suelo es un sustrato y que las plantas son máquinas de producción de frutos y que nosotros tenemos que intervenir y si le damos algo más, pues simplemente van a producir más, lo que decías, ¿no? La colmena se vuelve perezosa cuando le proveemos todo porque a fin de cuentas, si no necesitan ese esfuerzo para poder trabajar en equipo, lo mismo que pasa con una planta, si tú le estás dando productos químicos todo el tiempo y le das algo que está disponible ahí, pues no hace el mayor esfuerzo y tampoco hay esa interacción en el ecosistema. Entonces, nosotros, ¿cómo podríamos eh, reencaminar esa situación, Emanuel? ¿Qué podríamos hacer los apicultores y también los productores agrícolas? Está, a ver, lo primero, o tal vez una de las primeras cosas que tendríamos que hacer sería desantroponizar, ¿cómo sería la palabra? Dejar de tener Sí, esa mirada, antropomórfica sobre la colmena, ¿no? Porque todo lo entendemos lo humanizamos, ¿no? Entonces, hablamos de sociedad, que es una cuestión que muy humana, hablamos de reina, hablamos de casta, fíjate, obrera. eh, entonces, eso es lo primero, hay que, eh, poner en duda toda nuestra concepción. Eh, Empezar a mirar más la colmena y menos los papers y los videos de YouTube, que está todo muy bien, pero hay que mirar más la colmena, porque la respuesta suele estar ahí, y es muy simple, suele ser muy simple, muy sencilla. Em, Desconfiar de la industria, porque mira, lo mismo que tú dices del suelo, o sea, al suelo se le quita su identidad,
se le simplifica, ¿no? Se asesina, se elimina la vida del suelo, toda la biodiversidad que es necesaria para la nutrición de las plantas. Y lo mismo se está haciendo y se ha hecho con la colmena. La colmena doblemente, porque por un lado la colmena recibe el impacto de la simplificación del suelo en su propia nutrición. Un suelo simplificado, un suelo carente de nutrición, por ser carente de microbiología, genera plantas desnutridas, desmineralizadas, que subalimentan a los animales que se alimentan de esas, que coman esas plantas, entre ellos las abejas. Es decir, las abejas requieren una serie de elementos nutricionales, vitaminas, proteínas, minerales, aminoácidos, grasas y qué sé yo, que los obtiene del polen, los azúcares los obtiene del néctar. Pero un suelo desnutrido, muerto, simplificado, genera una planta simplificada y una dieta simplificada para las abejas. Si a eso tú le sumas la exposición a los agrotóxicos en el campo, a los fungicidas, a los herbicidas, a los insecticidas, a todos esos sidas que nos encanta aplicar, claro, el impacto es mucho mayor. Pero además tenemos que agregarle lo que los propios apicultores le metemos a las colmenas. Entonces, para controlar varroasis, por ejemplo, se utiliza una serie de productos que son insecticidas sumamente fuertes, sumamente nocivos. Se utilizan insecticidas piretroides, flumetrina, fluorinato, se ocupa mitraz, se ocupa ocumafos, se ocupan bombas químicas que están diseñadas por la industria para matar insectos. Y nosotros las metemos dentro de la colmena, que está constituida por insectos. Entonces, y después nos rascamos las cabezas y nos preguntamos, uy, ¿por qué se están muriendo las abejas? El misterio de la desaparición de las colmenas. ¿De qué estamos hablando? Si le estamos dando insecticida. Sí, Tratar de... ¿por qué los yo- collapse de las colmenas? Es que me parece, es una ridiculez completa. O sea, es como, de verdad, estás buscando afuera la explicación de un fenómeno que proviene de adentro. Proviene de adentro del campo. Proviene de adentro del campo. Cuando las abejas se ven sometidas a las fumigaciones en el campo, se ven sometidas a las fumigaciones de fungicidas en el campo, por ejemplo. Se aplican muchos fungicidas en flores, en época de floración. La abeja consume ese néctar que está impregnado con fungicida y ese fungicida barre su microbiota intestinal. Y esa microbiota intestinal es fundamental para procesar los alimentos, para transformar el polen en pan de abeja, que es el alimento básico que permite la conformación de la estructura de las larvas. Entonces, ¿cómo pretendemos que la abeja esté sana, esté bien, sea productiva? Y encima nosotros, para intentar mejorar las cosas, primero la bombardeamos con insecticida, muy buena decisión, ¿no? Y segundo, decimos, bueno, tienen un problema en la dieta, ¿no? En el campo hay poco alimento, la diversidad de floraciones ha disminuido considerablemente, por lo tanto la dieta es más pobre. Entonces, en lugar de mejorar la disponibilidad de alimento en el campo, incorporamos sustitutos. Pero nuestro nivel de irracionalidad es tan grande que esos sustitutos los hacemos con combinaciones, con mezclas de elementos que no son propios de la colmena. Entonces, para suplir una deficiencia que por ahí sí existe en el campo, le damos proteína animal. Entonces le damos leche en polvo, le damos huevo deshidratado, le damos proteínas vegetales como levadura cerveza, proteína de soya. Bueno, entonces, y eso lo que genera son desórdenes digestivos terribles, que a su vez, combinado con la utilización de jarabe de azúcar, por ejemplo, los técnicos, yo no entiendo por qué no nos dicen, cuidado, que la sacarosa desnutre. Entonces tú tienes una colmena que ya viene desnutrida del campo porque no tiene suficientes elementos nutricionales en los suelos muertos y con la poca diversidad. Tienes, a eso tú le sumas que las alimentas durante un poco del año con jarabe de azúcar, la abeja, para poder separar la fructosa de la glucosa, lo que fuera la sacarosa, ¿no? El azúcar común, para poder separar esa fructosa y glucosa para entonces poder aprovechar esa energía, tiene que desnutrirse, tiene que gastar enzima. Entonces aumenta la desnutrición y encima, como dice, bueno, está desnutrida, pobrecita, le voy a dar leche en polvo, huevos, lo que te genera un desorden digestivo que finalmente termina, claro, colapsando la colmena. Y ese colapso es provocado por la propia apicultura y por la propia agricultura. Es decir,
El segundo pilar es contexto ecosistémico, entender que una colmena no puede estar sana en un contexto enfermo, que es una cuestión básica y que cae de cajón. Una colmena no puede estar sana en un contexto enfermo, porque la colmena es un espejo del ecosistema, de las floraciones, de las pasturas. El comportamiento de las pasturas se refleja en el comportamiento de la colmena. Por eso, las colmenas en ecosistemas como el que viven ustedes, que tienen una distribución constante de la humedad, una estación uniforme, la colmena ya se comporta de forma distinta a cómo se comporta acá. Porque acá tenemos un ecosistema con distribución estacional de la humedad. Y eso genera, la colmena de acá es un reflejo del ecosistema de acá. La colmena de ecosistema de distribución constante de la humedad se comporta de forma totalmente distinta, tiene un carácter distinto, tiene un comportamiento reproductivo distinto, tiene una dinámica poblacional distinta. Entonces hay que entender a la colmena en relación con su contexto y entender que la salud de uno repercute definitivamente en la salud del otro porque se trata de seres que han coevolucionado durante 120 millones de años. Las plantas angiospermas, que son las plantas con flores y los insectos polinizadores, han llevado un proceso de coevolución en el que el equilibrio de estabilidad de uno depende absolutamente del otro. Si este baja, si este sube. Es un movimiento constante y coordinado. Y eso es lo que hay que entender. Lo primero es tratar de cambiar el paradigma, cambiar la mirada para empezar a trabajar de forma distinta. Fíjate que como trabajamos en contra de la naturaleza, de la colmena, tenemos que gastar una cantidad de plata, que torta proteica, que promotor de crecimiento, que multivitamínico, que esto, que lo otro. Entonces es una apicultura que es carísima. Y encima de ser cara, es re poco productiva, porque finalmente tiene a las colmenas en un estado lamentable. Y nos acostumbramos a trabajar, nos acostumbramos a que ese estado lamentable, a que esa debilidad es lo normal. Y nos acostumbramos a que es como que tú tienes una vaca desnutridísima que pesa 23 kilos, ¿sabes? Y dices: Sí. "No, pues las vacas son así". Claro, son así para ti porque las has visto toda la vida así, pero en realidad no debería ser así. Eso es lo que nos está pasando con la apicultura. Es algo que se ve en muchos aspectos, ¿no, Emanuel? Porque fíjate que nosotros, cuando estuvimos, por ejemplo, en Perú, que estuvimos una temporada ya trabajando, uno no es capaz de entender que de repente tienes el concepto de que hay climas y hay ecosistemas distintos, ¿verdad? Uno sabe que hay un bosque seco tropical, por lo menos yo lo entendía de esa manera, y llegar de la exuberancia de vegetación que hay acá en Colombia a llegar a un bosque seco tropical que hay en Perú, pues el choque es bastante marcado y llega un momento en que yo decía que tenía depresión ecológica porque me hacía falta el verde, ¿no? Me hacía falta ver el verde cuando el ecosistema de la mayoría de la parte de Perú que nosotros por lo menos conocimos, que estuvimos también en la parte de Amazonas, en la parte de selva, pero son ecosistemas distintos. Y entonces cuando no relacionamos y cuando no podemos entender que hay diferencias, que podemos entender el concepto y lo podemos repetir como loras, ¿no? Porque es algo que también hacemos. Pero cuando no interiorizamos esos principios y qué es lo que pasa en un ecosistema, pensamos que podemos repetir trayendo una colmena, trayendo una abeja reina desde Italia para poderla mejorar, para poder mejorar nuestra colmena, sin entender que de por sí, ya como es, está bien. Lo que deberíamos procurar desde mi punto de vista, y tú me corregirás si estoy equivocada, es el hecho de cómo podemos nosotros ayudar a que esa colmena alcance su máximo potencial, pero desde su perspectiva natural, o sea, desde su comportamiento y desde su mejora interna, porque es algo que hacemos, fíjate, estamos criando reinas, ¿no? Y entonces ahora tenemos las reinas para que ya no piquen, para que ya no se defienda, para que ya no, y entonces la relación de la colmena como tal empieza a perderse por el camino, o que, por ejemplo, nosotros quisiéramos tener, por ejemplo, nosotros estamos a 2.500 metros sobre el nivel del mar, más o menos. Y soñábamos con tener, meliponas, ¿no? Pero, pues, a esta temperatura, pues, las pobres
difícilmente van a poder estar porque pues son pequeñitas, necesitan unas flores específicas para poder desarrollarse y aquí pues las flores son distintas a lo que se da en clima cálido. Entonces, cuando no entendemos cuáles son las condiciones y características que nosotros dentro de nuestro ecosistema tenemos, con qué contamos y sobre eso empezar a multiplicar esas condiciones y esos beneficios para nuestras abejas, porque yo sé que, o por lo menos lo veo como apicultora entusiasta, y es que uno está pensando en cómo mejorar la condición de su colmena, pero el desconocimiento o a veces los falsos objetivos o los mitos que van surgiendo por el tiempo, pues tienen esa temática, ¿no? Eso que decías tú de ponerle proteína, ¿no? Es que estamos pensando en la abeja como si fuéramos humanos, o sea, como si la estamos humanizando, porque, pues, a nosotros nos parece sensato que cuando estamos bajos de energía, alguna cosa, pues, la respuesta, ¿cuál es? La proteína para que nos ayude a enfrentar la situación. Y lejos de eso, es Perdona la interrupción, pero más del 70% de las personas que nos acompañan en los episodios todavía no están suscritos. Y de verdad nos ayuda muchísimo llegar a otras personas que como tú se suscriben, aplican la campanita y además de eso comparten, porque este canal lo hacemos para compartir los conocimientos que tan generosamente nos regalan nuestros invitados y las experiencias que vamos teniendo. Así que te agradezco y ahora sí, seguimos en el episodio. Que nos estamos metiendo en un lío mucho más grande del que de verdad quisiéramos tener y que no entendemos por qué. Cuando tú trabajaste en el libro que tienes, que es apicultura natural hacia una apicultura regenerativa y productiva, que es el que hiciste con, si no recuerdo mal, con Magdalena, con Magdalena Cortés, allí hablabas de algunos principios éticos de no solamente lo biológico, sino el principio ético que está detrás de una colmena. Y quisiera que nos explicaras un poco ese concepto, Emanuel, para que nosotros podamos entender por qué este organismo es importante manejarlo y entenderlo como tal. Perdón. No te preocupes, eso lo cortamos, no hay lío. Encima son... ¿Y lo había apagado? Ahí está, modo avión. Bien. Sí, hay algunas cosas que tienes silenciadas, a mí también me pasa, que tengo algunas cosas silenciadas y las otras no, porque necesito estar atenta en algún momento a alguna cosa y justo se Ya, dispara. terrible. Bueno, voy. Bien, todo lo que tú has planteado nos lleva al tercer pilar y voy a responder tu pregunta sobre las éticas que tiene que ver con el manejo. El tercer pilar es manejo regenerativo. Tenemos la mirada de la colmena como superorganismo, tenemos el contexto ecosistémico y tenemos el manejo regenerativo, es decir, cómo intervenimos tanto en la colmena como en el ecosistema y fundamentalmente en la relación entre en el vínculo entre la colmena y el ecosistema. Y ese manejo tiene que ser en base a una comprensión. Entonces, por ejemplo, cuando habla de la proteína, el déficit, claro, lo que pasa es que se le da todo el mundo ahora, antes no pasaba, y ahora todo el mundo le está metiendo proteína en invierno a las colmenas. Es como, claro, cuando uno tiene un déficit de algo, toma suplementos, pero tú no estás haciendo una lectura de que hay un déficit proteico en la colmena para ponerle proteína. Tú le estás poniendo, porque sí, es el equivalente a que yo no tengo ningún déficit de hierro y estoy tomando cápsula de hierro. No tiene ningún sentido. De hecho, puede ser totalmente contraproducente. No estás entendiendo cuándo la colmena necesita proteína. La colmena no necesita proteína en invierno porque, ahora, a ver, estamos hablando ahora te estoy hablando del invierno acá. Mira, acá tenemos 6 meses de lluvia, de hielo, de nieve, que es una locura. Vale. Eh, en la naturaleza no hay proteína para las abejas disponible en ese momento. No tienes proteína disponible porque la proteína está contenida en el polen.
Malamente, la colmena necesitaría proteína en el invierno. Si es que la naturaleza no provee esa proteína. Entonces, en realidad la proteína es algo que la colmena necesita, que la abeja necesita en su etapa larval, para poder formar su estructura, ¿no? Para poder desarrollar los tejidos y qué sé yo, no en invierno. Nosotros vamos y le damos proteína en cantidades industriales en invierno cuando no la necesita. Entonces, eh, 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 la colmena, hay un momento en el año en que satura las cámaras de proteína de pan de abeja de polen, que es la proteína de mejor calidad posible para las abejas, y no solo es proteína, de todo el pool nutricional que necesita, que es hacia el final de la temporada la colmena está saturada de polen, que es cuando más proteína requiere para formar la población invernal, que es la que va a acumular toda esa proteína en sus tejidos y le va a permitir pasar todo ese periodo de receso, ¿no? Y ya está. Ahora, si es que tú llegas a evaluar, porque eso es algo que hay que saber, si yo miro mis colmenas y evalúo, veo que me están manifestando un déficit proteico, yo sí que les voy a dar proteína. Porque muchas veces hay gente que nos escucha y dice: "Ah, pero es que cómo puede ser, si es que no se puede hacer apicultura sin alimentar, si es que es necesario, no se puede hacer apicultura sin tratar las enfermedades". Nosotros hacemos todo eso. Si hay que alimentar, alimentamos. Lo que pasa es que alimentamos con elementos que son acordes a la necesidad de la colmena en ese momento y a su propio metabolismo. Nosotros si para tratar enfermedades, tratamos enfermedades. Lo que pasa es que tratamos enfermedades considerando no lastimar a la propia colmena, por un lado, considerando su propio metabolismo, y entendiendo la condición que permitió que esa enfermedad se manifestase. Porque, por ejemplo, una parasitosis como la varroasis, bueno, esa está independientemente de la condición. En ecosistemas nuestros no tenemos abejas africanizadas, son sumamente sensibles a la varroa, hay que hacer los tratamientos, pero no vamos a tratar con insecticidas. Si es que aparece una enfermedad del sistema digestivo, ya sea una bacteria, un virus o un hongo, vamos a trabajar sobre esa bacteria, sobre ese virus y ese hongo, ¿no? Con un fungicida antiviral o antibacteriano de primer nivel, que es el propóleo. Pero yo no saco nada con atacar el hongo, la bacteria o el virus, sin resolver la condición que permitió que esa bacteria, que ese hongo, que ese virus manifestara y desarrollara una enfermedad. Tenemos que atacar el patógeno, pero al mismo tiempo resolver la condición que permitió que ese patógeno se manifestara. De lo contrario, voy a resolver una Ascosphaera apis, voy a resolver un hongo, y la próxima temporada voy a tener un hongo peor, voy a tener una nosema, o voy a tener una loquia, porque no resolví la condición, ¿no? Este, en cuanto a las éticas, se trata precisamente de eso, ¿no? Las éticas son, un poco tiene que ver con todo lo que hemos hablado, comprender a las abejas en su contexto ecosistémico, no atacar a las colmenas con productos químicos ni alimentos artificiales, no trabajar en base al conocimiento y respeto de los ciclos naturales y pauta de comportamiento. Tiene que ver con entender el organismo para trabajar con él, y esta ética tiene que ver con poder mantener colmenas, llevar esas colmenas a su máximo nivel de desarrollo, que muy bien lo dijiste tú, no a través de paquetes tecnológicos, sino que a través de manejo y de comprensión. Si tú entiendes la necesidad de la colmena, entiendes su naturaleza y vas trabajando de acuerdo con ella, y vas a través del manejo generando las condiciones óptimas para su desarrollo, va a alcanzar un máximo nivel de desarrollo, y ese máximo nivel de desarrollo se va a traducir en un alto nivel productivo, con un bajo coste de insumos. Porque para trabajar contra la naturaleza tienes que meterle plata, tienes que meterle paquete tecnológico. Cuesta, porque estás trabajando en contra de la naturaleza y eso es difícil. Si trabajas a favor de la naturaleza, ya no necesitas tanto insumo. Por lo tanto, tú tienes una apicultura que es productiva, pero que cuesta menos producir. Por lo tanto, tienes una apicultura que es más rentable. No se trata de una apicultura hippie, de que no hay que hacer nada y que se las abejas... No, es una apicultura altamente profesionalizada, que lo que obtiene es una alta rentabilidad debido a que trabaja en base a la propia naturaleza del organismo con el que estamos tratando. Las éticas tienen que ver con eso y tienen que ver con el bienestar animal. Para nosotros el bienestar animal es central, y el nivel de maltrato al que son sometidas las abejas en el mundo entero es una cosa que es horrorosa. Un maltrato del que muchas veces los apicultores no son conscientes. Y yo creo que no hay
apicultores que quieran maltratar a las abejas, ¿no? No hay apicultores. Bueno, en Estados Unidos un poco sí. Hay en la industria polinizadora de California, ahí les chupa un huevo, les da lo mismo. Este, llegan incluso a matar a todas las abejas al finalizar la temporada porque les sale más rentable comprar abejas la temporada siguiente que mantenerlas vivas durante el receso. Eso, pero ya eso es Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nuestro paradigma productivo, nuestra concepción de éxito y de profesionalismo viene de allí. Entonces nosotros intentamos replicar a escala de nuestra finca, nuestros campos, con 10 colmenas o con 400 colmenas de lo mismo, un modelo que no tiene ningún sentido aplicado a esta escala, que es el modelo mega industrial de la industria polinizadora, que no necesita colmenas sanas, estables, saludables y fuertes, necesita gran cantidad, da lo mismo en qué calidad, para cumplir con las metas de la temporada y luego aniquilación. Entonces, bueno, para nosotros el bienestar animal es fundamental. Y el bienestar animal, como ética central, no choca con la productividad, porque eso es un mito que nos han instaurado durante mucho tiempo. Decir, bueno, hay que elegir, o somos éticos y responsables o somos productivos. No, Que no es lo uno ni lo otro, sino lo uno y lo otro. es lo uno y lo otro. Y no solamente vamos a ser productivos, vamos a ser más rentables, porque nuestra producción cuesta menos. Y nuestra producción lo que genera, de la misma forma que la agricultura y la ganadería regenerativa mejorando la fertilidad del suelo año a año, produciendo, la apicultura regenerativa lo que hace es que va aumentando la estabilidad y la fortaleza de las colmenas año a año, al mismo tiempo que produce. Total. Por lo tanto, es más rentable y es realmente sostenible, no esa sostenibilidad que nos venden en los congresos que cualquier cosa. Sostenible de verdad, que se sostiene y que mejora Sí. su resiliencia temporada tras temporada. Ese es el objetivo. Ese objetivo es trabajo, es observación, es rigor y paciencia. No es de un día para otro que mejoramos un organismo que está completamente degradado en un ecosistema que está completamente degradado, pero es necesario hacerlo. Es que el tema, creo que lo que decías tú hace un segundo y lo que te decía yo también, el hecho es, yo creo que todos los apicultores amamos nuestras abejas, ¿no? Y procuramos darle un beneficio, pero estamos malentendiendo cuál es la dinámica y cómo manejarlo adecuadamente, porque desconocemos precisamente estos principios de los cuales tú nos hablabas, ¿no? El primero, que es un macroorganismo. O sea, que no es un individuo, sino que realmente se comporta como un organismo vivo, la colmena en general. El segundo de ellos, que tiene que ver con ese contexto ecosistémico, que de verdad siempre lo pasamos por alto. O sea, es que está en nuestras narices y no solamente pasa en apicultura, sino también pasa en ganadería y pasa en agricultura todo el tiempo. Queremos tener, yo siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Tener cacaos a 2.500 metros sobre el nivel del mar. La planta crece, pero por favor, la naturaleza es como tiene que ser, sin ningún impedimento y sin queja alguna. Otra cosa es que te dé cacaos. Y si te da cacaos, te dará unos cacaos pequeñitos, pero que te da, te da. El tema es hasta dónde nosotros estamos pensando que la naturaleza debe doblegarse a lo que nosotros queremos, sin entender que somos nosotros los que estamos dentro de la naturaleza. Y la tercera que mirabas tú es estos principios éticos, ¿no? Esa es entender cómo desde el respeto y desde el beneficio y desde mantener nuestros animales sanos, podemos trabajar en estos aspectos para obtener ese beneficio que es el que finalmente queremos alcanzar, ¿no? Ese beneficio ecosistémico para nuestro proyecto. Y en ese caso, Emanuel, a mí me gustaría preguntarte si nosotros, porque muchas veces, y lo veo continuamente, nosotros cuando empezamos este camino con el amor que le tenemos a los animales y a las abejas y que nos gusta mucho, cómo cuidarlas adecuadamente y qué empezar a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos nosotros empezar a trabajar dentro de nuestros proyectos agrícolas?
Emanuel, para beneficiar no solamente a quienes tenemos colmenas, sino abejas hay en todo lado. Y si tú tienes un cultivo, las abejitas van a llegar allá por el polen. ¿Qué nosotros podemos empezar a hacer como productores agrícolas para empezar a trabajar en ese beneficio mutuo y que tenga sentido? Porque yo sé que hay errores que de repente tú ves que a uno le parece lo más lógico del asunto, pero ¿qué estás haciendo por amor de Dios? ¿Cuáles son esos errores que nosotros siempre cometemos, Emanuel? Mira, hay una cuestión que es bien importante y que tiene que ver con em, eh, muchas veces, por ejemplo, los productores frutícolas, quienes tienen cultivos, plantaciones que requieren polinización, quieren que se polinicen sus flores y no quieren que haya otras flores. Entonces llevan abejas allí para que polinicen sus flores y solamente sus flores, qué sé yo, aguacate. Sí. Eh, pero resulta que una colmena em, monoalimentada, una colmena sometida a una monodieta durante una floración muy larga, va a estar débil, y esa debilidad va a repercutir en una baja eficiencia en la polinización. La colmena tiene requerimientos nutricionales que son amplios y, y va a ser mucho más eficiente la polinización al tener organismos muy fuertes, pocos organismos muy fuertes con nidos muy desarrollados, en lugar de muchos organismos débiles. Pongo un ejemplo medio bestia, ¿no? Como, qué sé yo, una cuadrilla de 40 trabajadores que están en los huesos y no pueden levantar una pala, va a ser menos eficiente que 2 trabajadores bien alimentados. Entonces, el modelo actual de polinización se basa en esas cuadrillas de abejas en los huesos que no se pueden una pala. Y el modelo contribuye a mantener ese estado. Eh, Trabajamos por saturación de carga. Se saturan los ecosistemas de colmena. Se ponen más colmenas de las que puede soportar el ecosistema, por lo tanto esas abejas empiezan a competir también entre ellas, pueden manifestarse enfermedades, se mantienen poblaciones débiles, hay que mantenerlas artificialmente con una alta carga de insumos externos. Cuando tú incorporas aparte del cultivo principal otros cultivos que generan una cierta diversidad, por ahí no al nivel del cultivo principal, obviamente, pero sí incorpora dentro de los corredores plantas aromáticas ricas en sustancias, por ejemplo, repelentes de varroa, eh, ricas en timol, en mentol, oréganos, mentas, aceites esenciales que contiene la lavanda, que contiene el romero. Incorporas una cierta diversidad, vas a favorecer la fortaleza de las colmenas y vas a atraer a otros insectos polinizadores que impactan positivamente sobre tu producción. Entonces, entender que los ecosistemas diversos son más resilientes. Eh, Jairo Restrepo siempre dice que en el bosque no hay enfermedad, que la agricultura tiene que tender a parecerse al bosque. ¿Por qué? Porque mientras más relaciones, mientras más elementos hay, más difícil es que el ecosistema se caiga, porque hay un tejido fuerte que lo sostiene. La agricultura convencional trabaja en todo lo contrario, la simplificación, ¿no? Simplificación, suelo muerto, estéril, una sola especie, el plato servido para las plagas, para las calamidades, no hay cobertura, por lo tanto la humedad se evapora en 2 segundos, qué sé yo. Es decir, es un desastre. Entonces, no hay que tenerle miedo a la biodiversidad. Hay que incorporar la biodiversidad. Ganadería regenerativa con las praderas polifíticas, hay una mucha mejor nutrición de las vacas, atrae insectos, aparecen los honguitos, no se requiere fertilización al final, ¿sabes? Entonces, esa diversidad, hay que romper el paradigma del monocultivo para entender que el monocultivo es posible, pero incorpora otros elementos que van a hacer que el ecosistema sea más resiliente. Eso para empezar. Luego de empezar también a entender que llevamos demasiado tiempo envenenando la tierra
esos venenos que le aplicamos a los cultivos, esos venenos que alimentamos que le aplicamos al suelo nos están matando a nosotros también. Eh, ¿Estamos produciendo comida o estamos produciendo venenos? Es decir, entonces empecemos a ver cómo podemos fertilizar naturalmente. Las biofactorías existen, se pueden hacer fertilizantes para todo de manera orgánica, para mejorar la capacidad productiva de los suelos. Existen los mecanismos. Entonces, empezar también a reemplazar los venenos por elementos que van a cumplir el mismo objetivo, pero sin las externalidades, sin los daños colaterales, ¿no? Que son las personas muertas, finalmente. Em, entonces, entender que ganaderos, agricultores y apicultores trabajamos todos sobre el ecosistema, que no estamos trabajando únicamente sobre la vaca, sobre la hortaliza, la manzana o sobre la abeja, estamos trabajando sobre el ecosistema, y esa visión ecosistémica, entender que necesitamos que el ecosistema esté sano. Ese es el objetivo. Entonces, cada vez que vayamos a hacer una intervención en la colmena, en el suelo, en la pastura, en lo que sea, preguntémonos, ¿esto contribuye a la salud del ecosistema o lo estoy matando, lo estoy dañando? ¿Estoy metiendo algo que es vida o estoy metiendo algo que es muerte? Porque esa muerte va a provocar muerte y la vida va a provocar más vida. Eso es lo que... Y bueno, y no tener tanto miedo también, porque claro, los seres humanos tendemos a hacer las cosas siempre de la misma forma. Sí. El argumento más común es, bueno, es que siempre lo he hecho así. Bueno, vale, si estuviera todo maravillosamente bien, te digo, bueno, está bien, tienes un punto, pero a ver, tenemos modelos productivos que están en crisis, por lo tanto, capaz que hay que cambiar un poquito la forma de trabajar. Em, no sé, son muchas cosas. Y en cuanto a las abejas en particular, por favor, lo primero, dejen de darle jarabe de azúcar. Dejen de darle jarabe de azúcar. Es nefasto lo que el azúcar le hace a las colmenas. El azúcar está detrás de una cantidad de enfermedades. Todas las enfermedades del sistema digestivo, de larvas y adultas, léase lo que es americana y europea, Ascophaera api, el cría tiza, pollos cayolados o cría yesificada, según dónde, virus de la crianza acá, y Nosema ceranae, que es un hongo intracelular que afecta a través del sistema digestivo de las abejas, que mata miles de colmenas todos los años. Son enfermedades, muchas de ellas subdiagnosticadas, sobre todo Nosema ceranae está subdiagnosticada porque los apicultores muchas veces no saben leer los síntomas. Entonces la colmena se termina muriendo, se responsabiliza o a la varroa, o a las avispas, o al clima, o a y resulta que era nosema. Entonces, todas esas enfermedades que atacan a través del sistema digestivo y que son muy terribles, requieren como condición previa un déficit nutricional severo. Y ese déficit nutricional severo es provocado muchas veces por la alimentación con jarabe de azúcar. La sacarosa no le hace nada bien a la colmena, nada bien. Entonces, dejemos de meter elementos que son ajenos a su metabolismo, que le generan debilidad, eh, eso por un lado, y por otro lado, a ver, si vamos a tratar varroa, utilicemos ácidos orgánicos, ácido oxálico, ácido fórmico, que funcionan. Lo que pasa es que hay que entender bien el ciclo del parásito, bien el ciclo de la colmena, acoplado al ecosistema donde tú estás trabajando para saber cuándo hay que hacer las aplicaciones, ¿sabes? Porque si no las haces en los momentos correctos, no te va a funcionar. Pero nosotros, yo trabajo con ácido fórmico, ácido oxálico hace 23 años y la colmena la varroa la tengo a raya, no podría ser apicultor si no controlara varroa. Entonces dejemos de aplicar insecticidas que no solamente matan y deterioran la salud de nuestras abejas, sino que quedan en la miel, quedan en la cera. Esos elementos quedan contenidos en la cera y en la miel y pasan a nuestro propio organismo y nos estamos comiendo miel envenenada permanentemente. Y claro, dice, sí, pero es muy poquito veneno. Ya, buenísimo, pero que un poquito de veneno en la miel, un poquito de veneno en el tomate, un poquito de veneno en esto y en lo otro, al final, ¿qué pasa?
Sí, eso estábamos hablando con el doctor Nicolás Olea cuando decíamos, okey, los mínimos permitidos, ¿no? Que es esta perversidad que hay en los mínimos permitidos cuando hablamos de toxicología. Pero en realidad que esa suma de esos mínimos permitidos, ese cóctel que se presenta allí, es realmente el que está impactando a nuestra salud, la salud del ambiente, esa One Health, ¿no? Que también hablábamos en uno de los episodios anteriores, Emanuel, en estos aspectos. Y cuando creo que también escuchándote con lo que nos decías, no somos, no estamos visualizando, no somos capaces de entender que cuando empezamos a trabajar con algo, necesitamos pensar cuando queremos crear algo, necesitamos pensar y diseñar de alguna manera cómo todo lo que vamos a hacer tiene una integración dentro del ecosistema, ¿no? Este pensamiento de circularidad que pocas veces lo tenemos en cuenta y todo viene desde cuando estamos diseñando, cuando estamos pensando hacer algo, ¿no? Cómo todo lo que yo voy a hacer y todo lo que voy a producir y cómo va a interactuar eso entre las distintas partes del ecosistema, cómo va a trabajarse y qué es lo que yo voy a hacer para que todo lo que yo produzca esté dentro del ecosistema, ¿verdad? O sea, cómo poder no estorbar, sino estimular este ciclo de materia orgánica, porque la naturaleza se inventó este ciclo de la manera más magistral posible. Y entonces, cuando ponemos algo que no corresponde dentro del ecosistema y que es ajeno a la naturaleza no puede interactuar por ello y se convierte en un desecho, en un tóxico que a final de cuentas nos viene de boomerang a nosotros. Fíjate, en uno de los episodios donde hablábamos de microplástico, David nos contaba que habían hecho unos estudios en las abejas, ¿no? De los plásticos que se usan en agricultura. No solamente de los invernaderos, sino también del mulch que se utiliza, de este mulch plástico que se utiliza para proteger de malezas al suelo cuando todavía no hemos entendido que las plantas son el mejor mulch, esas arbences o esas plantas espontáneas son el mejor protector de nuestro suelo, protector de humedad, regulador, estimulador de microbiología. O sea, cuando entendemos esa dinámica, dejamos de ver que aplicar, que poner un plástico para que no crezcan otras plantas que no queremos porque son competencia, supuestamente, y entonces resulta que todo ese plástico que está allí estaba dentro del sistema digestivo de las abejas en los análisis que hicieron y lo traspolaron a el análisis de la miel. Pues sí, efectivamente, la miel llena de microplásticos, porque no solamente estamos utilizando plástico para trabajar en la parte de mulch o de cercas vivas, porque ya no se están plantando árboles y nos está poniendo plástico para proteger, digamos que los espacios y no estamos trabajando con las cosas que teníamos a nuestro alcance, en nuestra finca, en nuestro proyecto y estamos trayendo cosas externas cuando lo que deberíamos hacer es empezar a trabajar con lo que tenemos a la mano y empezar a trabajar en ese aspecto. Y en este caso, Emanuel, a mí me gustaría preguntarte si nosotros queremos, tú hablabas de la diversidad que debemos proveerle a las abejas, que también es, y siempre la respuesta está en la diversidad, punto. Ahí es donde es la cosa más sencilla del mundo, suele ser la mejor alternativa y la mejor respuesta al asunto. Entonces, dicho esto, ¿qué plantas nosotros como productores agrícolas podríamos empezar a trabajar dentro de nuestros cultivos o como cercas vivas, o tener en unas islas específicas dentro de nuestros cultivos, Emanuel, para poder estimular ese desarrollo ecosistémico y poder proveerle a las abejas esa condición que necesitan tener de nutrición?
Mira, siempre esos análisis hay que hacerlos también en función del ecosistema donde estamos trabajando, porque por ahí hay plantas que se van a adaptar mejor a un lugar u otro, o por ahí hay plantas que, por ejemplo, qué sé yo, en Cali hay unas plantas que están buenísimas y que están en Cali y por ahí no las voy a poder traer para acá. Exacto. Entonces, siempre eso hay que ponerlo bajo lupa, ¿no? Eh, entender, primero entender el ecosistema donde tú estás trabajando, observar si es que queda algo, cuáles son las especies que hay en tu bosque nativo. Y luego incorporar especies que por ahí algunas van a ser nativas idealmente y otras van a ser exóticas, cuidando ojalá que no sean invasivas. Eh, entender dónde están las falencias en tu ecosistema. Por ejemplo, eh, en general una habla de floraciones se pueden categorizar por floraciones de arranque, floraciones de mielada, floraciones tardías, o sea, floraciones que permiten el desarrollo temprano del organismo colmena, floraciones que permiten la acumulación de excedentes, que es luego tu cosecha, floraciones que permiten la acumulación de reservas para el periodo de receso, que por más que haya un ecosistema muy estable, siempre va a haber un momento en el año en que hay menos flujo, ¿no? Ujú. Em, y normalmente el ecosistema va a cojear en alguno de estas etapas, ¿no? Hay que buscar dónde cojea el tuyo. Y tratar de concentrar algunas floraciones dentro que te sirvan como poner un suple debajo de esa patita que te cojea. Aquí me cojea la floración de arranque, entonces yo incorporo. ¿Por qué me cojea la floración de arranque? Porque la floración nativa de acá no florece temprano, florece tardísimo. Pero las abejas que tienen un ciclo que originalmente viene de Europa, la Apis mellifera, por ahí esa falta de floración temprana le genera un un problema importante. Entonces, incorporamos en la finca, a la escala que podamos, fundamentalmente floraciones tempranas, que nos permitan que la colmena se sostenga debido a las floraciones en el ecosistema y no tengamos que estarla sosteniendo nosotros artificialmente. Em, Ahora, en los cultivos, por ejemplo, a mí me gusta mucho como cobertura el trébol blanco, porque tiene muchos beneficios y es muy melífero. A la abeja le encanta el trébol blanco. El trébol blanco te va a permitir tener un flujo importante de néctar en un momento determinado y es una excelente cobertura viva eh, para los cultivos, para determinados cultivos. Eh, Algo más de volumen, entonces habría que ver dónde se puede poner o no. La vicia es fantástica. La vicia es una leguminosa, te contribuye a fijar nitrógeno y produce una cantidad de néctar que es una locura. Entonces también te va a ayudar. Y luego lo que comentaba en un principio, las hierbas y las herbáceas y algunos arbustos aromáticos eh, son ricos en aceites que son repelentes naturales de varroa, también son muy agradables para las abejas. No las van a distraer absolutamente de tu cultivo principal, porque no es que vayan a poder hacer una cosecha o tienes que tú ver los volúmenes como que contribuyan, pero que no vas a poner 20 hectáreas de tomillo porque por ahí van a estar solamente en el tomillo, pero incorporas los tomillos en las líneas de riego, incorporas las mentas, todas las plantas ricas en mentol, las distintas variedades de menta son buenísimas, el orégano es buenísimo también, y luego los romeros y las lavandas. Hay una lavanda, la lavanda stoechas, la abeja no se vuelve loca con esa lavanda. No es que se va a ir toda la lavanda, pero la lavanda está ahí y la abeja va un poco, va un poco, va un poco, le contribuye con diversidad y le sostiene en momentos de carencia porque tiene una floración de 8 meses esa lavanda. Entonces, aparte que vas a tener el cultivo muy lindo. Em, yo te diría que son esas especies más o menos las que nosotros trabajamos y recomendamos, pero luego hay que observar cuáles por ahí se generan en el ecosistema donde tú estás trabajando. Y los cercos, obviamente, cercos vivos por todos lados, incorporando variedades de especies, ojalá de interés melífero. Em, no existe un déficit en la calidad de la polinización porque haya más variedad de plantas. Al contrario, tú no solamente vas a tener colmenas sanas, bien nutridas y contentas trabajando a tope, sino que además vas a tener otros insectos que van a ser llamadas por esa biodiversidad y que también van a polinizar tus cultivos. Entonces la vida genera más vida, la biodiversidad genera más biodiversidad allí donde pones abejas.
aumenta la cantidad de fruto, la calidad del fruto, la cantidad de semillas. Entonces, se trata de incorporar mayor biodiversidad. Y la biodiversidad no solamente sobre la superficie, sino que bajo ella. Lo que une las disciplinas del agro, lo que nos une a los apicultores con los ganaderos, con los horticultores y los fruticultores es el suelo. La base de la calidad de la colmena, la base de la nutrición de la colmena está en la microbiología del suelo. Por lo tanto, incorporar materia orgánica permanentemente, incorporar biopreparados, enriquecer la microbiología del suelo, va a enriquecer tanto la microbiología intestinal de la propia colmena como su propia nutrición. Es decir, la respuesta siempre está en el suelo. Y, por favor, no saturar la carga, porque los apicultores creemos muchas veces que mientras más colmenas, más miel, y no. Es como si tú dices, no, mientras más vacas, más kilos de carne, o más litros de leche. Tengo 1 hectárea y voy a meter 500 vacas. ¿Qué estamos hablando? O sea, si yo meto 500 vacas en 1 hectárea, voy a tener que estar metiendo ahí toneladas de silo de esparto, de silo bolsa, para mantenerlas vivas. Lo mismo las abejas. Nosotros trabajamos en un proyecto acá que estamos en un campo ganadero, en el área regenerativa. Está bien interesante, con una transición de colmenas que venían de manejo industrial a regenerativo. Bueno, eh, hemos tenido un montón de desafíos, un montón de aprendizaje, ha sido muy interesante, pero una de las cosas dignas de ser mencionadas es que nosotros duplicamos la producción bajando 4 veces la cantidad de colmenas. Es decir, estamos produciendo el doble con 100 colmenas en lugar de las 400 que había originalmente. Al estar saturada la carga del campo, porque no todos los campos tienen la misma capacidad de carga, porque no solamente es cantidad de flor, sino que las combinaciones, los encadenamientos, es decir, en Clima. el clima, eh, al bajar la carga de 400 a 100, duplicamos la producción. Entonces, no necesariamente más colmenas es más producción. Pues tú puedes poner muchísimas colmenas en un lugar que no tiene la suficiente capacidad de carga y claro, y lo que va a pasar es que se van a enfermar, se van a morir, va a haber pillaje, van a haber una serie de problemas porque el ecosistema se va a estabilizar de alguna manera. Entonces también hay que tener muy en cuenta eso, que en general los ecosistemas tienen capacidades bajas de carga de colmena. Por la eficiencia de la colmena en polinizar, por la cantidad de territorio que ya peina haciendo esta labor, no suelen tener una capacidad alta de carga los ecosistemas. Y nosotros vamos saturándolos constantemente, lo que nos hace, por un lado, bajar el nivel de vamos a tener unas pocas muy fuertes y vamos a tener un montón chiquitas, ¿ya? Porque no hay para todas. Y al mismo tiempo, al saturar la carga, vamos a desplazar insectos nativos que nosotros necesitamos que están ahí porque también están cumpliendo un rol. Y ese rol es benéfico para el ecosistema. Y todo lo que beneficia el ecosistema beneficia finalmente nuestra producción también. Sí, decía Masanobu Fukuoka que si nosotros seguimos pensando que tenemos que eliminar especies de un ecosistema es porque de verdad no hemos entendido nada. No hemos entendido absolutamente nada porque cada organismo dentro de un ecosistema juega un rol, sea para controlar, sea para estimular, sea para proteger, sea para alimentar, sea para estimular esa cadena trófica que existe en el suelo. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Es que es fundamental que nosotros entendamos cuáles son las distintas dinámicas que existen para quienes hacemos agricultura, para quienes hacemos ganadería, para quienes estamos en el planeta, que Claro. todos estamos relacionados, ¿no? Nuestra casa es este planeta azul y no hemos entendido que finalmente beneficiar las distintas partes de esa cadena, pues vamos a tener el mejor resultado posible. Y en este caso, Manuel, a mí me llama poderosamente la atención el hecho de cómo ves tú el tema de la relación de la microbiología? Yo soy microbióloga industrial, así que entenderás por qué vamos a hablar de microbiología. El tema de cómo relacionar la microbiología que está en el suelo con la microbiota que está dentro de la abejita, ¿no? Cómo de este organismo, de la colmena como tal, cómo nosotros podemos relacionar esa microbiología porque nada está separado.
todo está relacionado, y bien decías tú hace un segundo, con el hecho de uso de bioinsumos que producimos, que nosotros podemos producir dentro de nuestras fincas, dentro de nuestros proyectos, dentro de nuestra chacra, nuestra huerta, así sea una cosa pequeña. ¿Cómo podemos hacerlo? Y lo que hemos encontrado, y es la pregunta que quiero hacerte, lo que nosotros hemos encontrado es que cuando trabajamos bioinsumos de calidad, porque si también estamos aplicando bioinsumos con una calidad que no corresponde, o aplicando un bioinsumo que no corresponde con lo que nosotros queremos alcanzar, porque cada uno tiene una actividad y una función específica, pues estamos regándola a pesar de que son insumos naturales, ¿no? Porque no se trata de aplicar, ir aplicando por el mundo cualquier cosa, sino pudiendo trabajar. Y en esa relación sí existe desde tu conocimiento, las investigaciones y lo que has desarrollado, esa relación entre la microbiota del suelo y la microbiota que existe en las abejas. Sí, sí, definitivamente. A ver, por un lado hay una relación directa que tiene que ver con la nutrición de la planta, es decir, la Mm, planta construye proteínas a partir también de los minerales que la microbiología del suelo le entrega. Sin esa microbiología tú tienes déficits nutricionales y proteicos importantes en las plantas y eso entonces ya no está contenido en el polen y entonces ya no está contenido en la abeja que se nutre de la planta. Entonces, la proteína que va llegando, los minerales que van llegando a la colmena desde el suelo a través de la planta, dependen, en último término, de la microbiología del suelo. Si no hay esa microbiología, lo único que hay son los minerales solubles que tú le pusiste, que normalmente va a ser nitrógeno, fósforo, potasio, y chau, ¿no? Y vas a tener déficit. Por otro lado, el suelo son los intestinos del planeta, y esos intestinos tienen una microbiota. Esa microbiota se encarga, lo que hace es transformar la materia orgánica en nutrientes, ¿no? Disponibles para las plantas. Y la microbiota de los intestinos de todos los animales son un reflejo de esa misma microbiota, porque tenemos el mismo origen, porque tenemos exactamente el mismo origen. Finalmente, todos provenimos de bacterias. ujú, Está bien que estamos los homínidos y qué sé yo, pero en último término, todos, abejas, chancho, personas, todos provenimos de las bacterias. Tenemos la misma matriz. Y esa memoria está en la tripa, está en los intestinos. Nuestro, de las abejas y del suelo, y de la tierra, que es el suelo. Entonces, de hecho, nosotros llevamos bastantes, ya llevamos unos años, llevamos varios miles de pruebas en colmenas aplicando los mismos cultivos microbiológicos. Hacemos los cultivos, los silos de microorganismos eficientes nativos a partir del mantillo de composición de los bosques, aplicados a colmenas en proceso de recuperación de enfermedades del sistema digestivo, de lo que es, por ejemplo, enfermedades bacterianas, proceso de recuperación de nosema, y los resultados son absolutamente impresionantes. O sea, hemos llegado a recuperar colmenas únicamente a través de la aplicación de estos microorganismos probióticos, no, ni siquiera ya está. Muchas veces sacamos el propóleo de la ecuación para atacar la bacteria, por ejemplo, y probamos únicamente los microorganismos y funciona. La diferencia es que nosotros antiguamente aplicábamos únicamente propóleo, entonces lográbamos bajar la carga bacteriana, por ejemplo, al tratar con una loca europea, recuperar la colmena de la enfermedad, pero luego a la temporada siguiente teníamos altas tasas de reincidencia, porque no habíamos resuelto la condición, solamente habíamos matado al bicho. Cuando empezamos a aplicar la misma microbiología del suelo, multiplicada de forma anaeróbica y aplicada a la colmena, resolvíamos la enfermedad y teníamos reincidencia cero. No había reincidencia. ¿Por qué? Porque habíamos resuelto la condición. Las abejas conviven, la colmena en sí misma tiene una microbiota de colmena, que no está muy estudiada, pero está ahí. Y luego la abeja tiene una microbiota intestinal. Y esa microbiota es fundamental, es el pilar, es el ladrillo, el cimiento de su estabilidad. Porque esa microbiota participa en la transformación del polen de abeja en pan de abeja, que es una fermentación anaeróbica que se genera dentro del panal, en el que esa microbiología transforma, predigiere y transforma en nutrientes disponibles las proteínas y todos los nutrientes del polen. Es un silo que la propia abeja fabrica. La abeja inocula esos microorganismos que tiene en su intestino. Se encuentran los microorganismos de los intestinos de las abejas con los microorganismos que provienen de las plantas, hay lactobacilos aquí y allá, digamos. Entonces, esos se encuentran allí, se genera ese fermento anaeróbico
ahí se forma un superalimento que es el que determina la calidad, la sanidad de las crías y la calidad y la sanidad de la colmena en su futuro inmediato. Esa microbiología de la planta que depende del suelo y de la propia tripa de la abeja es fundamental para la estabilidad de la colmena. Es clave, es clave. Yo te diría que es la clave. Pero resulta que a las abejas les damos antibióticos que arrasan esa microbiología. Les damos alimentos procesados, tortas proteicas que tienen conservantes. Los conservantes son biocidas, arrasan esa microbiología, impiden la multiplicación del microorganismo. Las ponemos a fungicidas en el campo, que a veces me han dicho, no, pero ¿qué les va a hacer la fungicida a las abejas si las abejas no son hongos? Pero por favor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo aunque las abejas no son hongos? Las abejas, por supuesto, primero, que no hace falta ser hongo para morirse por comer fungicida. O sea, digo, bueno, tómate un litro de fungicida, no te va a pasar nada, no eres un hongo. Y endulza tu café. Claro. Y luego entender que sí que somos todo eso. Somos hongos, somos bacterias, no somos solamente animales. Las abejas también. Entonces, esos elementos generan un impacto en la microbiota intestinal y ese impacto en la microbiota genera debilidad, desnutrición y condiciones óptimas para que se desarrollen distintas patologías. Entonces, nosotros fuimos a buscar esos microorganismos a su origen, al suelo del bosque. Los multiplicamos y los empezamos a devolver a la colmena. Entonces empezamos a incorporar en la práctica la aplicación de microorganismos probióticos provenientes del suelo del bosque a las colmenas en procesos de recuperación, y la verdad es que es una cosa impresionante cómo funciona, lo bien que reaccionan. ¿Por qué? Porque son las mismas. Y finalmente, si estamos hechos, estamos todos hechos del mismo ladrillo. O sea, si el otro día lo conversaba con unos productores en una comuna cordillerana, si tú quemas un árbol, tú quemas una colmena, quemas un ser humano, quema, no sé, cualquier animal se quema, ¿qué es lo que queda? Cenizas. Las cenizas son minerales y son nuestra estructura, estamos hechos de la misma materia. Entonces, nuestro origen es el mismo y compartimos esa base microbiológica también. Y la verdad es que entonces ahora en la pequeña biofábrica que tenemos aquí en la finca, bueno, los mismos biopreparados que nosotros aplicamos para los suelos, se los estamos aplicando mucho de ellos a la colmena. Se lo aplicamos a la colmena a través del suelo, en el caso, que sé yo, de un bocacho o algunos fertilizantes líquidos, o directamente a la colmena a través de los microorganismos probióticos o de la multiplicación, por ejemplo, de lactobacilos, que es algo que estamos recién desarrollando. Esto primero que te contaba, ya llevamos un tiempo, lo tenemos requete contra comprobado, y ahora estamos haciendo cultivos a partir de la misma microbiota presente en el polen, que es la que genera el proceso de fermentación. Está muy interesante. La verdad es que lo estamos pasando muy bien. Lo estamos pasando muy, muy bien. Entiendo perfectamente porque a fin de cuentas cuando nos damos cuenta de esa conexión de este microcosmos que no podíamos ver, pero que vemos su efecto, no el hecho, suelo decir que a pesar de que no veamos o no entendamos qué es lo que está sucediendo, no quiere decir que no suceda o que no existe. La idea es que vayamos siendo observadores y profundizando en estos aspectos que vemos que impactan positivamente dentro de lo que estamos haciendo, sea el proyecto agrícola, ganadero, en el suelo, en nuestros animales, claramente en las abejas o en las avispas o en los moscos o lo que sea que esté polinizando, porque cada uno tiene una función particular y específica y por eso son tan, pero tan importantes todos los aspectos que tenemos en nuestro entorno, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros regenerar nuestro apiario, si lo queremos ver de alguna manera, impactando esa regeneración de suelo y esa regeneración de ese ecosistema que estamos realizando y cómo podemos nosotros como productores agrícolas entender que todo, absolutamente todo está relacionado. Y a mí me gustaría preguntarte, Emanuel, ¿cuál es ese reto más grande que has enfrentado trabajando con esta apicultura regenerativa y cómo lo has sorteado? Uy, la verdad es que no sabría decirte si es que hay algo así como un solo reto. Mm, Más bien es un conjunto de retos. Te podría hablar de dos. El primero tiene que ver con
el trabajar con abejas que primero han perdido una serie de comportamientos que han sido claves en su evolución. Esto tiene que ver con, por ejemplo, en ecosistemas como el nuestro ya prácticamente no quedan colmenas silvestres, por lo tanto el reservorio biológico es nulo y básicamente trabajamos con abejas que han sido intervenidas por la industria, ¿no? De criadero. Sí. No sé, trabajando qué sé yo, en el norte de Argentina, por ejemplo, en la yunga, hay mucha colmena todavía metida, entonces hay un reservorio genético por ahí importante. Son más resistentes a varroa también, entonces tienden a lograr mantenerse. Entonces, por un lado, tú trabajas con abejas que han perdido una serie de comportamientos, que eso da para otra charla muy larga. Nosotros hablamos de criterios de selección genética regenerativa versus los criterios de selección genética regresiva, que son los que promueve la industria. Em, y abejas que vienen, además, con esa microbiota intestinal totalmente arrasada, vienen con problemas severos de nutrición. Entonces tú trabajas con colmenas que vienen a punta de jarabe de azúcar y torta proteica durante muchísimo tiempo, y esas abejas te generan o sea, es un problemón porque eso no es como que yo empiezo a trabajar con los elementos naturales y qué sé yo, y está todo bien, no, porque esas abejas vienen con problemas digestivos, en nutrición, eso se manifiesta en enfermedades, entonces es un proceso de transición de 3 años tranquilamente en que tú tienes que estar trabajando, haciendo manejo, incorporando microbiología, trabajando con polen, con propóleo, para estabilizar esas colmenas que tener un nivel de mortalidad bajo y a partir de ahí empezar a recuperar las poblaciones. El objetivo siempre es que esas colmenas alcancen un máximo potencial de desarrollo y no bajen tanto a partir de ahí, ¿no? Eh, Nosotros lo medimos en cantidad de marcos poblados. Para nosotros, dos indicadores súper importantes son cantidad de marcos poblados de entrada y salida del invierno. Eso tiene que ir aumentando. Y tenemos que lograr entrar y salir del invierno con doble cámara de cría Langstroth bastante desarrollada. Ese es el objetivo en estos climas. Entonces, un problema es ese, el trabajar con abejas que vienen bombardeadas con químicos, que vienen arrasadas con antibióticos, con jarabe de azúcar y qué sé yo, ¿no? No estás trabajando con un animal que viene, pero de lujo, estás trabajando con un animal que viene a duras penas en estado de zombie y lo tienes que recuperar. Y trabajar en ecosistemas que están degradados también. Eso es muy jodido porque un ecosistema que está simplificado, que está bombardeado con químicos. Aquí nosotros tenemos un problema grave con las forestales. La industria forestal arrasó buena parte del país. La cordillera de la costa se la cargaron completa. Una cordillera entera, arrasada. Entonces, ¿qué hay ahí? Pinos y eucalipto. ¿Qué dan el pino y el eucalipto para las abejas? Nada. El eucalipto lo cortan antes que florezca. Y toda la biodiversidad que había ahí no existe más, porque esos no son bosques, son monocultivos y abajo está muerto, son desiertos verdes, o sea, son desiertos verdes. Chile, a ver, Chile sufre un proceso de certificación eh, tremendo, con el desierto que avanza. Hace algunos años se calculaba 400 metros por año, pero eso fue hace muchos años. Santiago de Chile hoy en día está rodeado básicamente de desierto. A partir de Santiago ya empieza a haber zona agrícola y qué sé yo, vamos a ver cuánto dura. Em, y un foco de certificación que está en la zona central también que se va extendiendo, con las napas que se están secando, con los ríos que están disminuyendo, los ríos que yo me bañaba cuando yo era chiquito ya no existen, o sea, eh, y además tú tienes un montón de desierto que no se nota que es desierto porque son pinos y son eucaliptos, pero eso es desierto, desierto verde. Entonces, la simplificación y la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas es un desafío muy grande. ¿Cómo lo hago yo para mantener colmenas sanas en contextos que están degradados? Entonces, eso es lo más problemático. ¿Se puede revertir? Hay que pensar que sí, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Hay que pensar que sí, pero yo lo veo muy jodido si es que no existe una decisión como humanidad, como sociedad. Son decisiones que tienen que ser decisiones políticas. Es decir, a ver, tenemos que hacer un cambio
en el paradigma productivo tenemos que empezar a producir de otra manera porque nuestra supervivencia depende de ello. No solamente la del planeta, aunque sea, mira, egoístamente, de lo de la humanidad. No hay manera. Hasta el momento hemos producido montones de alimentos y qué sé yo, envenenando la población, envenenando el suelo y estamos cargándonos el planeta. Estamos perdiendo la capacidad productiva. Son millones de toneladas. Se me olvidan los números. Estaba leyendo un libro, Subsuelo, de David Wolf. Está muy buena edad, esos datos de la cantidad de millones de toneladas de materia de suelo fértil que se van a los ríos todos los años. Millones de toneladas. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar así? Entonces, hasta el momento estamos practicando una agricultura de muerte que que su impacto inmediato en el ecosistema es que pierda su capacidad productiva. Necesitamos empezar a practicar una agricultura que promueva y aumente la capacidad productiva y la estabilidad de ese sistema. Porque el día de mañana se acaba el petróleo, eh, y se acaban los fertilizantes, ¿y qué hacemos? Es que creo que no somos conscientes, Emanuel, de que la esperanza de que se recupere el planeta y que logremos nuevamente que la naturaleza esté por encima de aquellas cosas que nosotros producimos y que no podemos reciclar. Ejemplo, el plástico, porque el plástico es una tecnología que está pensada para que dure mucho tiempo, pero ahora como lo estamos haciendo degradable, lo que hacemos es partirlo en pequeñas cosas diminutas, entre lo más pequeño que se pueda y está contaminando el ambiente, el agua, los animales. Tenemos en nuestra sangre, en nuestro organismo, tenemos un montón de plástico, pero no lo vemos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el asunto es que tenemos que producir y tenemos que hacer un montón de cosas y a veces el hecho de no entender la tecnología y el diseño que tiene para que cumpla este ciclaje dentro del ecosistema es donde estamos perdidos. Es eso que decías desde el principio, Emanuel, que estamos supuestamente trabajando en curar algo que es un, como un principio, es una alerta que nos está enviando, ¿no? Una señal que nos envía el planeta o que nos envía nuestro cultivo, que nos envía nuestros animales, pero tiene una causa porque nosotros solamente estamos viendo el efecto, pero la causa no nos estamos encargando de hacer los cambios adecuados y seguimos pensando que el manejo paliativo es la respuesta, porque lo que queremos es permitirnos seguir haciendo lo que nos trajo hasta aquí. Y entonces, no es Vamos tirando la pelota para adelante y ya veremos, ¿no? exacto, porque creo que lo más peligroso que nos está pasando en este momento es pensar que alguien más va a salvar al planeta, ¿no? Y no nos damos cuenta que nosotros con pequeñas acciones, si nos unimos y trabajamos en equipo, podemos, digamos que por lo menos no dejar avanzar, porque revertir, como bien lo decías, está bastante complejo. Hasta que no limitemos ese avance, no podemos pensar en revertir Lo lo que que diciendo, lo que tú estás diciendo es clave, no podemos esperar que alguien más lo haga. exactamente. Tenemos que hacerlo y ya. Cada uno de nosotros podemos hacerlo. Y a través de estos espacios como este podcast, o toda la extensión que podemos hacer trabajando con productores, viajando de un lado para otro, compartir lo que vamos descubriendo, compartir las herramientas y contagiar para que esto se vaya masificando, porque es la única manera. Si nos quedamos sentados a esperar, mira, nuestros gobiernos están más preocupados de fabricar misiles que de cómo lo podemos hacer para continuar alimentándonos sin envenenar a la población. Entonces, o nos podemos quedar aquí de brazos cruzados esperando a que nos traigan las soluciones, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que nosotros tenemos las capacidades, los conocimientos, las habilidades, tenemos manos, tenemos cerebro. Vamos, ¿qué estamos esperando? Eso Y es. somos más, Es- y somos entonces, el asunto es no, digamos que desde el punto de vista de esta esquina, es, hombre, que sí, las leyes son importantes, influir en cómo trabajar, que ese también es súper importante hacerlo, pero si nos quedamos es que es culpa del otro, o es el culpa del sistema, o es culpa del gobierno, ¿y tú qué estás haciendo?
Ujú. ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo mejorar esa condición? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo podemos trabajar? Nosotros en este caso, lo que procuramos con este podcast, Emanuel, es precisamente presentarle a todos los productores, a los técnicos que nos ven, a los profesionales, a los entusiastas como nosotros, que hay alternativas, que existen muchas alternativas. Les enseñamos a hacer bioinsumos, les enseñamos la calidad, por qué es tan importante la calidad de un bioinsumo que tú estás aplicando en el suelo, porque parece que es una tontera, pero si tú no lo haces de manera eficiente, por más natural que sea, eso también es peligroso. Utilizar las plantas son organismos completamente poderosos. Muy po- Por supuesto, tienen nutrientes, tienen elementos, trabajan al unísono, o sea, es algo que debemos, eh, interiorizar y empezar a trabajar y cómo poderlo desarrollar. Y creo que dentro del libro que tú desarrollaste y que ya próximo, tendrá la nueva edición que sale nuevamente, según lo que me contabas fuera de cámaras, para diciembre o para enero, todos esos todos esos principios que pensamos que si queremos ser buenos productores, si queremos ser buenos apicultores, porque esto no se trata de decir que para ser ganadero yo solamente trabajo con los animales de pastoreo, con el ganado o con todo lo que yo pueda producir con aves. Para ser un buen ganadero, primero hay que ser un buen agricultor. Y para ser un buen agricultor hay que cuidar el suelo. Y el suelo corresponde con todos los organismos que están alrededor. Y si no entendemos esta dinámica, que resumiéndolo a grandes rasgos, es una escala que está allí establecida. Si no entendemos esta cadena trófica, creo que nos va a llevar a un gran problema. ¿Dónde podemos conseguir tu libro, Emanuel, para las personas que estamos interesados en aprender más? Creo que allí hay claves fundamentales para entender cómo sí, ahora sí que sí podemos entender porque hablamos de apicultura regenerativa. Sí, 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 la apicultura regenerativa no es una palabra nomás, es una metodología, es un paradigma, es una forma de trabajar con ellas. Mira, el libro, la editorial es Libros Cóndor. Si ponen Libros Cóndor en el buscador, van a encontrar las páginas donde ellos venden sus libros y despachan a todo el mundo. Yo creo que está en Busca Libre también y está en librerías, por lo menos en Chile, Argentina y España sé que está. Pero en Busca Libre está y en Libros Cóndor ellos hacen despachos a todo el mundo. La tercera edición está linda, que es la que está actualmente, pero yo les recomiendo esperar la cuarta porque esto es todo un proceso de trabajo, vamos encontrando cosas, vamos probando y todo lo que tiene que ver con microbiología no está en la tercera edición, por ejemplo. No está, va a estar en la cuarta. Nuestra forma de mirar las patologías está bien explicado en la cuarta, no en la tercera. En la tercera todavía estábamos muy enfocados en los bichos, en los patógenos, pero no tanto en las condiciones. Entonces, yo recomiendo que esperen la cuarta, si les interesa el libro, que va a salir pronto. Y si no, bueno, siempre está la tercera todavía disponible. Pondremos acá los links, pondremos acá la información que puedan para que nos vayamos entusiasmando y como la idea y la ventaja de los podcasts es que lo podemos ver y revisitar las veces que sea necesario y muy seguramente las personas que nos verán más adelante es cómo nosotros podemos hacer que esto que estamos haciendo, esto que amamos hacer, que es apicultura y cómo trabajamos con agricultura, cómo podemos mejorarlo, cuáles son esos pasos que podemos implementar, esas simples ideas. La idea es que acá en cada episodio compartimos esa pepita de oro, que cuando nos sentemos a escuchar, esta idea me suena, puedo trabajarla, pero por Dios, pongámosla en práctica, compartámosla. Mm. Ese es el objetivo de lo que nosotros queremos hacer. De verdad, Emanuel, se ha pasado el tiempo de una manera increíble y ya que me viste la patita para decirme que podemos hablar de otro tema más adelante porque vamos a necesitar otro episodio, pues ya aquí te comprometo en público para que podamos
profundizar en ese conocimiento para que podamos ver qué podemos nosotros hacer ya y empezar a mejorar las condiciones, esa idea clave. Si hay algo de repente, Emanuel, que no hayamos hablado en este episodio, que te suene, que te resuena para que le dejes acá a todos los bioproductores que nos están escuchando y que es importante esa idea o ese pensamiento o esa actividad que crees fundamental para mejorar lo que estamos haciendo, ¿cuál sería? Para que nos la pongamos como tarea en este momento. Más que algo que no se dijo, reforzar algo que un poco se dijo. Alain Savory escribió en Manejo Holístico que en la naturaleza no existe la singularidad, que solamente podemos trabajar sobre totalidades. No existe ningún elemento aislado del otro. Eso nos ha llevado a cometer muchísimos errores. Por lo tanto, la idea que quiero transmitir y quiero dejar es esa. El paradigma regenerativo busca precisamente trabajar sobre el ecosistema en su conjunto. Trabajemos con las colmenas, entendiéndolas en relación con todo el entorno. Por lo tanto, tenemos que trabajar en favor de ellas y nuestro sobre el ecosistema en su conjunto. Y allí vamos a empezar a capaz que a entender y a cambiar el curso de las cosas, que es necesario. Así que, y seamos entre todas y todos desarrolladores del conocimiento. No, si yo tengo 40 años de experiencia, pero en realidad llevo 40 años haciendo lo mismo, yo no sé si tengo 40 años de experiencia, tengo uno repetido 40 veces, que no es lo mismo. Un día repetido, el día de la marmota. Claro, y luego, esto se lo escuché a un ganadero cuyo nombre olvidé en una entrevista que me dejó medio así como muy impresionado porque tenía razón, dice, decía, qué sé yo, llevo 15 años de ganadería. Puede parecer mucho, pero en realidad son 15 pruebas y 15 errores. Y claro que no es nada. Dice, ¿cuántos me quedan? 15 más. O sea, en mi vida voy a poder hacer 30 ensayos y cometer 30 errores. Eso para mí fue terrible porque tiene toda la razón del mundo. Lo oí en mí y yo digo, bueno, 23 años de experiencia con apicultura orgánica y regenerativa, ¿qué? Nada, son 23 pruebas, 23 errores. Entonces, ese, esos 23 años, si se suman a los 15 tuyos, a los 10 de tal, a los entonces resulta que como comunidad organizada tenemos miles de años y ahí es que podemos generar el conocimiento. Entonces, esa es la invitación. Sí, totalmente. Creo que cuando, suelo decir, cuando abrimos los cursos y empezamos a trabajar con los productores a nivel LATAM y nivel Europa, lo primero que les digo es, aquí hay más de un siglo de experiencia, de ustedes y mía. Yo apenas tengo 28, pero no tengo más. Pero sumado a toda la experiencia, el conocimiento, esa práctica que está en campo, así podemos nosotros manejar esa inteligencia y ese conocimiento colectivo y eso nos va a sacar del hoyo en el que seguimos cavando para profundizar cada vez. Así que creo que la invitación está perfecta, de verdad. Emanuel, te agradezco infinitamente tu generosidad, tu tiempo, el trabajo que haces, porque finalmente esa investigación que estás haciendo tú y que nos compartes en tus videos, en tus trabajos, artículos, en los talleres que haces, en el libro que nuevamente va a salir ahorita con nueva información, creo que es súper importante y será vital para que nosotros por fin entendamos que somos parte de la naturaleza y no los dueños de la naturaleza. Entre más rápido lo entendamos, eh, más menos doloroso será el asunto. Vamos tarde. Tarde, sí, esa es la sensación que debe movernos en este momento, que cada momento que pasa, que cada segundo que pasa, estamos limitando esa capacidad de recuperar en primer lugar, de regenerar en primer lugar, porque ya la embarramos, vamos a recuperar, a regenerar, ese es nuestro objetivo. Así que de verdad, Emanuel, muchas, muchas gracias. Gracias a ti, Paula. Encantado. Disfruté mucho la conversación y feliz de conversar nuevamente
cuando quieras. Gracias, gracias. Y ahora sí, queridos míos, queridos bioproductores, no olviden suscribirse al canal, compartir este episodio, no sean envidiosos, que ustedes saben que de esta manera es que vamos a llegar a lograr ese cambio que anhelamos en el mundo y que está en nuestras manos empezar a conseguirlo. Así que no nos vamos sin el hechizo de siempre, que la luz del sol ilumine su camino, que la fuerza de las estrellas esté con cada uno de ustedes y que la abundancia de la naturaleza y de la vida esté siempre en su camino. Nos vemos en el siguiente episodio de Agrobiota Podcast. Bye. Agrobiota Podcast. Un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.